Buenos días, compañeros y profesor. En el día de hoy nos encontramos realizando la entrevista del test de personalidad 16PF con un enfoque un poco conductual. Nos encontramos en un convento, el Santo Domingo de Guzmán, localizado en la ciudad de Bogotá, en Chapinero. El día de hoy nos acompaña Fray Daniel. Un cordial saludo, soy Fray Daniel Sisa, soy fraile y estudiante de la provincia de San Luis Bertrán de Colombia. Soy también profesor de la Universidad Santo Tomás de Filosofía y pues me encuentro acompañando ciertos procesos también con los formandos y en este momento pues estoy estudiando teología. Agradezco mucho esta entrevista que se me hace y el test de personalidad ya se realizó. Listo, Fray, muchísimas gracias. Iniciando con la entrevista, quisiera preguntarle, Fray, usted está haciendo un trabajo muy importante, usted está haciendo un trabajo que quiere presentar a una materia en particular, ¿sí? Y de un momento a otro se le borró absolutamente todo. ¿Cuál sería su comportamiento? Sin duda alguna, en un inicio será de estrés y de ciertos nervios, porque al fin y al cabo tengo que entregar eso Sin embargo, no creería que yo me quedo, de hecho no me quedo con eso, con ese estrés o con ese nerviosismo, sino que trato de generar otras posibilidades, como por ejemplo pedirle ayuda a alguien o emprender de nuevo el proyecto de manera rápida o de manera sintética. Pero siento que quedarse ahí, no sería mi caso, quedarme ahí no sería como una solución. Sí, habrá estrés y habrá nervios, pero también puedo generar otras formas para poder llegar a una solución. Bueno, continuando con la entrevista, nos gustaría saber cómo se ha desarrollado tu círculo social a lo largo de tu vida. Gracias, Yurani, por la pregunta. Bueno, he tenido diversas etapas. Primero, digamos en el colegio, sí, soy una persona tímida, digamos en cierta medida retraída. El primer núcleo que uno tiene es la familia, pero también uno tiene núcleos de amigos que de hecho todavía me sigo hablando con ellos. Núcleos de amigos que generan una red de apoyo en esa circunstancia de colegio. Ahora, cuando ingreso a estudiar en la UPTC, en tu filosofía, el núcleo de amigos se va ampliando, ya no es amigos de cercanía y demás, sino también hay núcleos sociales distintos, digamos más de colegaje académico. De hecho, por ejemplo, todavía tengo de amistades más en términos de academia, de filosofía y demás, que son cosas que permanecen y le ayudan a uno en el desarrollo profesional. Ahora acá, en mi vida consagrada, en mi vida religiosa, casi que la familia sí es muy importante, mi mamá, mi papá, mis hermanos, pero también acá he venido a construir una nueva familia que en ese momento somos cerca de 38 frailes. Son 38 hermanos de comunidad que se han convertido en la red de apoyo para mi proceso también vocacional. Muchas gracias. Fray, muchísimas gracias por aceptarnos la entrevista y de esta manera quisiera hacerte la pregunta de cómo tú te has desarrollado a lo largo de tu vida en las relaciones humanas. Bien, Alejandra. Mis relaciones humanas, principalmente y especialmente por mi estilo de vida en ese momento, pues de vida religiosa, pues al profesar castidad, pues uno casi que se limita o expande su núcleo de relaciones humanas al término de amistad. Entonces es una amistad que la he venido caracterizando por medio de mi personalidad, que a veces sí es un poco cariñosa, también es muy detallista, también trato de preocuparme mucho por esa persona. Eso también me ha venido permitiendo acompañar procesos afuera, es decir, afuera de mis relaciones humanas, digamos como los frailes o con mis mejores amigos o mis mejores amigas. Eso también me ha venido permitiendo acompañar ese tipo de procesos. Ya en las relaciones más íntimas como la amistad profunda o la familiar, podría intuir esas dos características, ¿no? La parte de ser cariñoso, la parte de mucha comunicación, soy un hombre de mucho diálogo, y también esa parte tierna y
y a veces tiendo a ser un poco papá, aunque no lo sé. Ok, vale, muchísimas gracias. Otra pregunta, Fray. ¿Cuáles son las características que usted busca en un círculo social, bien sea la universidad, aquí en el convento o con sus estudiantes? Bueno, el círculo social es bastante amplio, es decir, van a variar las posibilidades. Lo primero que yo diría, tiene que haber cierta sinceridad y apertura, especialmente al diálogo, porque yo creo que Platón nos enseñó muy bien que el diálogo es lo principal de toda relación humana. Y si no hay esta condición, pues va a ser muy difícil cualquier experiencia. Ahora, después de esa sinceridad y aperturidad al diálogo, podría encontrar también la alegría, la espontaneidad. No necesariamente tiene que ser académico, pero sí tiene que tener contenido o decir algo. Porque, digamos, a veces sí, digamos, en mi estructura psicológica, ya lo podrán ver en el test, al ser tan serio, tiendo a que las relaciones se tornen un poco académicas. Eso no quiere decir que solo todos sean filósofos o sean teólogos, no, pero sí el conocimiento va marcando personalidades, el conocimiento va marcando eso, y eso da una visión amplia del mundo, y eso me interesa mucho en las personas, y trato de buscar eso, expandir, digamos, los horizontes de mi propia interpretación del mundo. Entonces, también me apasionan otros temas y demás. Okay. O sea, hablando en interpretación del mundo, su experiencia social o las características que usted busca en las otras personas van en el ámbito que sea como que consecutivo también a su personalidad, es decir, que sea relaciones intelectuales. Yo no lo llamaría relaciones intelectuales, yo lo llamaría que haya una comprensión de mundo, haya una comprensión de realidad concreta, porque es que si no está esto, a veces la inestabilidad, pues no, digamos, no me llama mucho la atención y termino acompañando más bien procesos y no entablando relaciones de amistad. No quiere decir que sean relaciones completamente de amistad, sino que la visión del mundo va marcando personalidades, y eso es lo que hace interesante y rico la posibilidad de diálogo. Okay. Muchas gracias. Bueno, al estar trabajando en grupo, ¿cómo aportas para que el trabajo se dé adecuadamente? ¿Cómo entiendes trabajo? Es decir, o sea, ¿qué tipo de trabajos me estás preguntando? ¿Qué acciones realizas cuando estás, por ejemplo, dictando clases, cuando estás con tus compañeros realizando algún trabajo académico? Por ejemplo, también si vamos a un ámbito social, ¿cómo haces tú para que cuando estés con las personas que te rodean, tus hermanos de la comunidad, la relación sea fructífera, sea una relación amena? Y se fructifique también en el trabajo. Exacto. Yo creo que lo principal es escuchar. O sea, al escuchar todas las partes, uno puede empezar a encontrar consensos, o por lo menos unos núcleos comunes. Esos núcleos comunes le permiten encontrar posibles líderes. Es decir, yo sí creo que, por ejemplo, para ciertos trabajos, especialmente los académicos, tanto los que me dejan a mí como estudiante, como los que yo dejo como profesor, se requiere de esa habilidad, de que puedan identificar las divergencias y las convergencias, para que ahí se puedan encontrar ciertos núcleos de líderes, es decir, ciertas personalidades que sobresalgan para ese tema específico. Y pues definitivamente se requiere también la aceptación de la mayoría, es decir, si la mayoría escogió tal cosa, se requiere también la habilidad de... Y siento que también eso nos enseña un poco en la comunidad. Acá también funcionamos democráticamente y trabajamos democráticamente, es decir, si la mayoría piensa esto, por más de que yo no pueda estar de acuerdo, yo tengo que aceptarlo. Siento que así pueden progresar. Y otra cosa que habrá que tener cuidado en eso, y solemos los frailes tener cuidado, es que ese líder no se repita para un próximo trabajo, que el líder no se termine convirtiendo en un tirano. Aportas mucho, le das mucho al diálogo en la comunidad, ¿sí? Sí. ¿Crees que es un medio para entablar buenas relaciones? Sí, yo sí creo que definitivamente el diálogo, pero un diálogo sincero, porque a veces uno puede tener diálogos hipócritas. Llamo diálogo hipócrita acá lo pongo entre comillas, porque diálogo hipócrita son las relaciones diplomáticas que tenemos, es decir, cuando tú vas a la tienda y hablas con la señora, es un diálogo pues
que es completamente utilitarista, no es un diálogo completamente sincero. Yo en las relaciones humanas lo veo absolutamente fundamental, el diálogo de que yo pueda expresarme completamente y lo mismo tú. Dos conciencias deseantes, dos conciencias pensantes que asumen el mundo y asumen la realidad de diversos modos, pero pues que pueden llegar a consensos. Es un punto muy importante, es un gran aporte también. Bueno, ahora cuéntanos qué características te consideran a ti diferente a los demás. Bueno, es una pregunta muy difícil porque el yo, mi personalidad ha venido pues cambiando y definitivamente pues Heráclito tenía razón, pues son seres que cambian. Yo podría decir, algo que me caracteriza a mí, sí, la vida intelectual, perfecto, también la idea de amistad, siento que eso aporta a mi personalidad, pero no sé si eso logre diferenciar completamente de otros. Yo creo que la diferencia no está en las características individuales, sino en ese conjunto de características. O sea, yo creo que la pasión por la verdad, es decir, la pasión por la orden de predicadores, mi pasión por Dios, también mi idea de amistad y mi idea de fraternidad universal, y también mi idea de comprender el mundo a partir de la inteligencia, es en esa combinación que yo puedo encontrar la diferencia con el resto. Porque cada individualmente, digamos, uno puede encontrar acá frailes pues apasionados por la verdad, apasionados por Dios, pero pues no se logran diferenciar solo por esa característica. No sé si me hagan entender, solo es en ese conjunto que yo podría establecer una diferencia. A lo largo de tu historia y de tu trayectoria, tanto académica como personal, las personas que han estado a tu lado claramente han construido y te han hecho sentir realizado. ¿De qué manera tú podrías definir ese tipo de cosas? ¿O cómo el conjunto o las personas que te han rodeado han aportado algo muy significativo para ti? Yo creo que, en definitiva, el yo, la personalidad, todos nosotros somos palabras. Somos palabras que nos han repetido nuestros papás, somos palabras que nos han repetido nuestros amigos, somos palabras que nos han repetido nuestros profesores y demás. Yo puedo identificar, por ejemplo, en la responsabilidad, en la forma de asumir el mundo de mi papá, en la responsabilidad o la parte amorosa de mi mamá, son cosas que me han aportado y siguen siendo la herencia cultural y genética básica de mi construcción. Ahora, digamos, en la vida religiosa, ya la pasión por la verdad, el estudio, la amistad universal, van a ser constitutivos. Son cosas así, o sea, a lo largo de la vida y a lo largo que uno va compartiendo con las personas, uno se va llenando de muchas palabras y esas palabras, a ser positivas o a ser negativas, van marcando personalidad. El diálogo y todo lo que a ti te define es un constructo que hoy en día te hace a ti. Sí. Fray, ¿en qué ámbito de su vida desarrolla mejor sus habilidades? Bueno, hay dos núcleos que yo podría desarrollar mis habilidades, tanto pues sociales, afectivas y demás. Por el lado de la amistad, y la nombro de primeras porque la considero muy importante, siento que son las relaciones de apoyo más importantes que uno tiene, y lo digo pues en mi contexto pues de consagrado. Pero también en el ámbito intelectual, uno puede generar una aperturidad a muchas cosas. El ámbito intelectual, digamos, el ámbito de enseñanza, estudiante, docente, o los mismos estudiantes entre ellos, o los mismos colegas entre docentes, uno puede generar ciertos lazos de compromiso con la realidad, o sea, porque a veces siento que la amistad limita ciertas cosas, a veces se limita solo al ámbito personal, mientras que a veces el ámbito académico me permite también entablar una relación con el mundo, me permite entablar una relación con mi propia realidad, y siento que eso es muy importante. Listo. Algo muy importante, compañeros y profesores, es que Daniel, si bien no lo mencioné al inicio de la entrevista, vive en comunidad. Fray, las habilidades que usted tiene, las habilidades que tienen sus otros hermanos, ¿se pueden como que compartir para sacar provecho en una sociedad o en un grupo social en específico? Por supuesto, yo creo que la vivencia en comunidad, y eso es un poco lo que el Papa Francisco le ha apostado un poco con la idea de sinodalidad,
en la iglesia. La idea de comunidades pequeñas que se quieran, que sean fraternas, es la misma idea de nosotros acá que tenemos en comunidad, de cómo nos vamos complementando, de cómo nos vamos puliendo y cómo esto le puede aportar y puede ser un efecto casi prisma, donde una luz atraviesa y se despliega muchas para otras sociedades o para otras comunidades. Lo pienso, por ejemplo, en la misión que tienen los padres dominicos en el Catatumbo, especialmente en regiones como Tibú o en regiones como Campo 2 en norte de Santander, o incluso ahora en Popayán y en el Cauca. Listo, Fray. Muchas gracias. Bueno, Fray, anteriormente nos comentabas que el diálogo es muy importante para ti y en toda la comunidad también, ¿no? Como un principio donde se comparte la palabra con el otro. Quisiera saber, o que todos quisiéramos saber, ¿qué emociones causan en usted el diálogo en comunidad o el diálogo con los demás? Bueno, yo creo que sin duda el diálogo es compartir la palabra, y compartir la palabra es compartir la vida misma. Entonces aquí se me complejiza la cosa, porque mi relación con, digamos, con mis hermanos es una relación humana, de amistad, de fraternidad, pero en cualquier relación de amistad y fraternidad hay discordias, hay peleas por bobadas, hay momentos efusivos, hay momentos de momentos. No es lo mismo el diálogo que uno puede estar compartiendo con un hermano de comunidad o con un amigo el 31 de diciembre a las 11 de la noche que estar compartiendo con un amigo cuando se le murió, digamos, el papá. ¿Qué pasó? Entonces, digamos, por ejemplo, uno empieza a encontrar emociones también de empatía, pero también emociones pues plenamente humanas, emociones que me llevan a la ternura, al cariño, pero también emociones que me llevan a querer arrancarle los pelos a alguno en algún momento. Y como cualquier docente también, el docente me entenderá que pues a veces querrá mandarle la nota rodando a algún estudiante y bajar un poco la tensión. Poner ceros ayuda a bajar la tensión. Pues son cosas interesantes también que funcionan en las relaciones humanas. Eso tenemos muchas relaciones. Creo que lo importante ahí no es la emocionalidad, sino a veces no permanecer en esa emoción. Digamos, uno no puede permanecer en el odio, uno no puede permanecer en sentimientos negativos siempre. Uno los tiene y uno tendrá que manejarlos, lo mismo los positivos. Entonces ahí va la segunda pregunta. ¿Cómo manejas entonces ese tipo de emociones, por ejemplo, con tus estudiantes? ¿O cómo manejas ese tipo de emociones cuando algo te molesta y pues por votos de obediencia tienes que aceptarlo? ¿Cómo desarrollas tú esa emocionalidad para que no se reprima en ti? No, claro, yo siento que primero que hay que vivirla, eso de represión no me gusta. Lacan también decía que la experiencia humana de represión no conducía a nada, conducía a un sinsentido. Y yo creo que lo mejor para sacar eso es utilizar los diversos modos. Es decir, si yo como profesor pues me siento pues porque me hicieron plagio, no sé, alguna cosa así, o no cumplieron con los requisitos de la entrevista, pues podría ser que yo me enoje y les mande la nota rodando por el piso, un bello cero, pero también puedo entablar otro tipo de relaciones con ellos. Les puedo poner cero porque también tengo que formar, pero también puedo entablar una relación de amistad y fraternidad y puedo bromear con ellos y puedo darles otra oportunidad. Es decir, siento que siempre sacarle el lado positivo a la cosa es necesario. O sea, mi rabia como profesor tiene que expresarse, pero también tiene que generar otras posibilidades. ¿Ves entonces la forma de sacar esos sentimientos? ¿No te consideras una persona impulsiva? ¿No influye ahí la impulsividad? Sí, claro, porque digamos, yo no soy tan impulsivo, digamos, esa pulsión de muerte que describía Freud no es algo que yo la vaya a llevar a cabalidad. Que uno lo sienta así, pero tampoco me genera cierta represión y cierta frustración. Es decir, o sea, yo creo que la expresión de la rabia tiene que llevar a otras cosas. O sea, por ejemplo, al silencio.
al silencio por un momento, o sea, por unos momentos, es decir, quitarle la palabra a alguien o para reflexionar y demás, y después llamarlo al diálogo cuando uno esté calmado. Son cosas así que uno puede y uno aprende a lo largo de la vida y a lo largo de la vivencia en comunidad o en fraternidad que uno tiene que desarrollar, porque definitivamente las cosas no son siempre como uno quiere, la realidad siempre es caprichosa y siempre la realidad es. Es como es. Digamos, si tú tienes una discordia con el mundo exterior, no estás de acuerdo, por ejemplo, con algo, ¿sí? ¿Cómo desahogas también eso? Esas injusticias que vemos también diariamente en tu posición como fraile, en la que todos es paz y amor, ¿sí? Pero también aplicado a una realidad muy diferente a la que la iglesia como tal trae. La iglesia tiene una historia donde todos debemos vivir tranquilos, plenamente, pero nos enfrentamos a un mundo que no es así. ¿Cómo manejas desde ese punto eso? ¿Cómo separas tú lo católico y lo de la palabra de Dios, aplicándolo a un contexto real, a un contexto de la cotidianidad? Yo no veo necesidad de separarlo, porque yo siento que el Evangelio también nos tiene que confrontar. Jesús nos sacó del modo más amoroso a los publicanos en el templo, los cogió al látigo. No los estoy invitando a que cojan a la gente al látigo, pero sí a la expresión de la emocionalidad. Es decir, Lacan una vez decía que quien no tenga sexo, que tenga arte, es la sublimación de la represión. Si yo estoy inconforme socialmente, yo puedo expresarlo por medio de la inteligencia, por ejemplo, por medio de la poesía, por medio del arte, en mi caso más por medio de escritos o de mi misma experiencia docente. Eso es una forma de sublimar la cosa. A veces nosotros los docentes tenemos de que la imagen perfecta del mundo la expresamos en el aula de clase. Eso es una forma de sublimar eso, esa rabia con el mundo, esa rabia con esa injusticia social. Esa injusticia social también me puede llevar a acciones más concretas. Nosotros también tenemos misiones más concretas aún, por ejemplo, en el corazón del Catatumbo, donde hay problemas de narcotráfico, de violencia extrema y demás. Son también experiencias interesantes y verdaderamente humanas que me permitan relacionarme con nosotros. ¿Experimentas todo tipo de emociones en el diálogo? ¿Consideras que, por ejemplo, mientras hablamos, también mientras realizamos esta entrevista, deja salir a flote emociones, ¿sí? Sí, claro, y de hecho soy muy expresivo y en mi rostro se verá la alegría, la rabia, el enojo y demás. Ah, se nota. Bueno, cuéntanos cómo son tus hábitos y toda tu rutina en tu vida diaria. Bueno, la idea de rutina en este convento pues es para todos. Nos levantamos a las 5:30 para estar listos a la Eucaristía a las 6:15. Después de la Eucaristía, que viene con rezo de laudes, desayunamos todos en comunidad, compartimos algunas cosas. Generalmente siempre estamos todos en las comidas. Posteriormente bajamos ya en grupitos pequeños a la universidad, pues allá vemos clases y demás. Regresamos a la 1:00, es el almuerzo en el convento. Igualmente tenemos que estar todos. Es un momento importante porque podemos compartir, podemos hablar y demás. Luego viene, digamos, un momento de descanso si quiere, o momentos de trabajos. En mi caso, yo que soy docente, entonces me toca otras cosas, otras actividades como preparar clase o dar alguna tutoría, clase, o preparar algún examen. U otros compañeros pues están trabajando en lo que tienen que hacer, y otros pues también siguen en clase. Luego hasta las 6:30, a las 6:30 tenemos el rezo. Luego nos vamos a encontrar en comunidad con el rezo de las vísperas, que es el rezo de la tarde. Luego viene la cena, después de las vísperas, más o menos hacia las 7 de la noche. Después de la cena viene un momento de compartir fraterno. Ahí unos juegan ping-pong o conversan o miran noticias. Después de eso viene otro momento de oración, que son las completas. Y después de eso ya cada cual para su celda o para su cuarto, en donde pues preparas la jornada siguiente.
Generalmente todos los días son muy parecidos. Solo los fines de semana nos levantamos un poco más tarde, pero igual la rutina sigue, especialmente en la oración y en las comidas. Y los domingos pues tenemos un momento de salida, digamos, en Bogotá, o ir al cine o compartir con amigos distintos a la comunidad. Usualmente en este tipo de conventos respetan los espacios individuales, personales. Si te refieres por eso, pues el espacio personal es la celda y su baño pues particular, baño privado. Sí, es algo que la celda se divide en dos partes, una que es la parte privada y la otra que es como una especie de oficina biblioteca, donde uno estudia. Ahí puede compartir también cualquiera, pero en la última parte pues nadie puede entrar, es exclusiva de cada fraile. Esa es como nuestra parte pues íntima. Ok, gracias. Veníamos hablando, Fray, de la rutina que usted tiene en ese convento, ¿sí? La despertada, las comidas que tiene diariamente. Quisiera preguntarle, ¿eso siento tan monótono que un día lo mismo, el otro día también lo mismo? ¿Usted cómo hace para superar el aburrimiento? Bien, yo creo que hay que tener una comprensión un poco abierta y un poco amplia de esa comprensión del aburrimiento. Yo creo que el aburrimiento no solo está en el desespero de la monotonía, sino el aburrimiento también, decía Søren Kierkegaard, es el acto creador. Es decir, Kierkegaard decía que Dios se sentía completamente aburrido y por eso decidió crear. Y lo mismo pasa con cualquier ser humano. Es decir, yo siento que el aburrimiento es una etapa necesaria y una etapa muy bella de la vida, porque toda vida es de rutina. Toda disciplina, si uno quiere pues ser exitoso, requiere disciplina. Claro. Esa disciplina implica la monotonía y la monotonía implica el aburrimiento. El problema es, ¿qué hacemos con ese aburrimiento? Generalmente lo que uno hace es crear nuevas cosas, un poco en la analogía de Kierkegaard. Es decir, uno tiene al fin y al cabo tiempos libres y es en esos tiempos libres donde uno se siente realmente aburrido. Pero uno puede encontrar, por ejemplo, pasiones como la música, pasiones como el arte. En este momento, por ejemplo, varios de mis hermanos están haciendo pesebres porque ya se están sintiendo pues aburridos de que ya terminaron sus clases. Entonces pues empezaron a construir pesebres y son muy buenos en ello. O en mi caso, suelo tocar algo de piano y es un acto creador interesante. Primero que pues recrea mi propio yo, y segundo que me permite soportar la rutina, porque la rutina, si bien no bien llevada, mata emoción y mata pasión. Yo sí creo que la rutina bien llevada puede llevar a la excelencia. La rutina bien llevada puede llevar a la excelencia. Muchísimas gracias. Bueno, Fray, finalmente, ¿los hábitos que tiene son acordes a su personalidad? Bueno, definitivamente, si no fuese así, no estaría acá. Yo creo que los hábitos que generamos acá, de oración, hábito de estudio, hábitos también de vida común, son hábitos que van muy acorde a mí. A lo largo de la entrevista he resaltado algunos puntos, como la amistad, como la vida intelectual y como una vida también profesional. Esos hábitos son los que realmente yo he sentido que han aportado a mi vida y a mi felicidad estando pues de fraile dominico. ¿Considera que hay cambios en su vida que debe realizar? Siempre estamos en constante cambio, ya lo afirmaba en una anterior pregunta. Yo creo que si uno se siente acabado está mal, o sea, si uno se siente ya finalizado, siento que la meta siempre tiene que prolongarse. Eso quiere decir que sí, que yo veo que hay cambios necesarios que hay que superar y que he venido superando. Por ejemplo, hablo de la timidez. En el test que se me realizó, uno de los rasgos característicos es que sigo siendo tímido, pero pues lo podría decir ahora con cierta tranquilidad. Es decir, eso ha venido progresando a lo largo del tiempo. Y es una timidez que tampoco pues no permite, no es que sea un obstáculo, sino que pues podría mejorarse para desarrollar habilidades, no sé,
histriónicas, no sé, en televisión, también a veces los frailes hacemos algo en televisión y eso me ha dado pues bastante duro. O la idea de liderar proyectos macro, eso también me ha dado pues bastante duro, pero eso es algo que pues uno va a lo largo de la vida, no podría decir tengo que cambiar esto, esto y esto, no, siento que a lo largo de la vida uno va mostrando en qué puede mejorar. Al fin y al cabo, la idea de utopía, la utopía no entendida como el utopos, es decir, como la negación del lugar, es la fuerza atractora de la historia y es la fuerza atractora de mi propia existencia. La utopía, es decir, mis sueños, mis metas, que quizás, y estoy consciente de que nunca las alcanzaré, no importa, pero son la fuerza atractora de mi propia historia. ¿Por qué consideras que nunca vas a alcanzar esas metas? Porque quizás, eso lo decía Heidegger, nosotros no, al fin y al cabo la psicología, pues me disculparán, pero la psicología pues siempre ha sido hija y ha sido muy, muy cercana a la filosofía y pues qué pena nombrar acá a los filósofos, pero pues es así. Yo sí creo que somos seres, sí para la muerte, dice Heidegger, pero esa muerte es el fin de todo. Pero nunca vamos a llegar a completar esos sueños. Siempre somos seres que logramos una cosa y conseguimos otra, ¿sí? E incluso nuestra propia felicidad está muy marcada así. O sea, si yo dijera mi felicidad está en tener el iPhone 13 Pro Max, caramba, ¿qué hago cuando lo consiga? Se murió, se acabó Daniel. Siento que Daniel está más en el proceso que no en una meta. Por eso las metas son tan prolongadas y tan inexistentes. Por eso lo pongo como utopía. Los seres humanos siempre tenemos y vamos a tener necesidades, ¿no? Y van en un rango también, es una jerarquía de las necesidades fisiológicas, las necesidades físicas, para poder suplir otro tipo de necesidades, ¿sí? Pero ¿qué separas tú las necesidades de los deseos? Siempre que consigamos algo, como lo mencionas anteriormente, vamos a querer desear algo más. Pero ¿cómo sabes tú, cómo separas tú las necesidades de los deseos como tal? El punto de separación entre el deseo y la necesidad está en el instinto. Es decir, el instinto marca los rasgos naturales y biológicos. Es decir, tengo hambre, puedo comer. Tengo sed, puedo beber. Tengo sueño, tengo que dormir. Pero este instinto se supera con la racionalidad. Al superarse con la racionalidad, se busca otro tipo de necesidades mucho más complejas. Piénselo usted como la idea de necesidad de sexo. Ustedes dirán, bueno, ¿el sexo es necesario? Sí y no. Sí para la sociedad, pero no para la biología. ¿Me explico? Es decir, usted sí puede sublimar esos instintos. Entonces, tenemos unos instintos primarios como el sueño, comer, dormir, etc. Pero también tenemos otros instintos como ese el de copular. Pero ese instinto lo podemos superar con otras cosas. Ya citaba a Lacan diciendo, el que no tenga sexo, que tenga arte. Podemos sublimar eso. Entonces se convierte en otra necesidad mucho más amplia. Entonces yo estas necesidades las puedo suplir con necesidades mucho más amplias. Es decir, la necesidad que puedo sentir todas las mañanas de tener sexo, porque es el ejemplo más claro para hacer esto, es el que pongo generalmente en antropología, tiene que sublimarse con algo más grande, por ejemplo con un proyecto de vida como estos. Si no está este proyecto de vida, la negación del sexo no tiene sentido. Entonces ahí está esa superación entre el deseo, la necesidad y el instinto. Solo se puede entender así, como en una escala de grados donde la misma racionalidad y donde la misma inteligencia y la comprensión del mundo me permiten pues enfocarme. Y eso es lo que yo he hecho. Es decir, realmente yo tengo ciertos deseos, pero los he complementado con proyectos más grandes. Porque al fin y al cabo todo ser humano, si quiere conseguir algo, pues
tiene que enfocarse en algo más grande y tiene que hacer sacrificios. ¿No se había influido, o consideras que se había influido ahí el deseo de, como todos seres humanos, que siempre deseamos más y más y más? Bien dicen que los seres humanos no tenemos satisfacción de ningún tipo, que siempre vamos a estar deseando más. No, claro, y esos son los problemas de las adicciones. Sí. Pero el problema es cómo deseamos y qué es lo que deseamos, porque hay deseos de deseos. No es lo mismo desear placer infinito, ya sea en las drogas, en el alcohol, en el sexo, o desear o sentirse realizado compartiendo y ayudándole a la gente. No son los mismos deseos. Siento que el problema está en el cómo deseamos y en qué estructura mental tenemos. Siento que una persona madura pues tendrá que llevar esos deseos más al lado de la alteridad, al lado del otro. Cuando hacemos eso, sí somos capaces de dar un paso más. Siempre vas a tener deseos de algo más, Sí, claro. pese a que sepas que nunca lo vas a lograr. Sí. Quizás, digamos, uno puede decir, en nuestra vocación cristiana, uno quiere que pues, la gente no sufra hambre, ¿cierto? A uno le duelen los pobres, y eso está bien. Y yo tengo conciencia de que yo no voy a acabar el hambre mundial. Pero eso no quiere decir que no luche constantemente contra eso. Y que no pueda aportar constantemente eso. A que pueda mitigar de algún modo el dolor humano. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por brindarnos este espacio también. De parte de mis compañeros con los cuales realizamos esta entrevista y también de parte de todos los que en este momento nos están viendo, mi compañero Santiago, mi compañera Alejandra. También queremos mencionar a mi compañera María Camila, que pues lamentablemente no puede estar en la entrevista, pero hace parte también del grupo y del trabajo que venimos realizando con Daniel desde el 16 PF y también de esta entrevista. Gracias por brindarnos tu espacio que nos aporta a la formación de nosotros como psicólogos y también como personas de la vida cotidiana, y muchas gracias nuevamente por brindarnos tu tiempo también. Muchas gracias, Yorani, Alejandra, Santiago, por esta invitación. Siento que la psicología es muy importante dentro del ámbito humano, dentro del ámbito social. Siento que la labor que hacen y a estar aprendiendo la aplicabilidad y la aplicación de estos tests, pues también nos lleve pues a tener esa sensibilidad con la gente y a tener esa sensibilidad para comprender el proceso humano y esa complejidad humana que somos todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.